Cuando hablamos de brujas, muchas personas piensan en los famosos juicios de Salem, ocurridos en Massachusetts a finales del siglo XVII. Pero lo que pocos saben, es que Europa vivió una cacería de brujas mucho más extensa, brutal y despiadada. Décadas antes de que Salem siquiera existiera, miles de mujeres y también algunos hombres fueron acusados, torturados y ejecutados por supuestos pactos con el diablo. Hoy viajamos al corazón oscuro del siglo XVI para descubrir la verdadera historia de la cacería de brujas en Europa. Prepárate para conocer los casos más insólitos, crueles y escalofriantes que el tiempo casi ha olvidado. A principios del siglo XVI, Europa vivía una profunda transformación. Las guerras religiosas, la reforma protestante, la peste, las malas cosechas y el miedo al fin del mundo creaban un clima de paranoia colectiva. En ese escenario de incertidumbre, la figura de la bruja surgió como el enemigo perfecto. La creencia en la brujería no era nueva, pero en este siglo adquirió una dimensión más siniestra. La Iglesia Católica, y luego también las nuevas iglesias protestantes, consideraban que las brujas eran agentes del demonio. La idea no era solo que hacían hechizos o causaban daños, sino que participaban en sabbats satánicos, se acostaban con el diablo y trabajaban activamente para destruir el orden cristiano. En 1487, unos años antes de comenzar el siglo XVI, se publicó un libro que marcaría un antes y un después, el Malleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, escrito por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Este texto sirvió como manual oficial para identificar, interrogar y condenar a brujas. Sostenía que las mujeres eran más propensas a ser brujas por su supuesta debilidad espiritual, y ofrecía métodos para forzar confesiones bajo tortura. Aunque fue escrito en el siglo XV, el Malleus se popularizó especialmente durante el siglo XVI, y fue utilizado por inquisidores, jueces y autoridades religiosas en toda Europa. Su influencia fue devastadora. Uno de los episodios más escalofriantes de la caza de brujas en Europa tuvo lugar en Würzburg, una ciudad alemana ubicada en Baviera. Entre 1626 y 1631, aunque ya fuera del siglo XVI, fue el resultado directo de las prácticas y mentalidades forjadas en ese siglo, se llevó a cabo una de las peores masacres por brujería en la historia europea. Se calcula que más de 900 personas fueron ejecutadas, muchas de ellas quemadas vivas. La paranoia se extendió de tal manera que nadie estaba a salvo. Fueron condenados desde campesinos hasta miembros del clero, nobles, e incluso el propio alcalde de la ciudad. Lo más perturbador es que decenas de niños fueron también arrestados, interrogados y ejecutados, acusados de volar por las noches y asistir a reuniones con el demonio. No se trataba ya de justicia, sino de un frenesí homicida alimentado por la histeria colectiva y el fanatismo religioso. En Inglaterra, un caso muy representativo de la injusticia y la superstición fue el de Ursula Kemp, en la localidad de St. Osyth, en el año 1582. Úrsula era una curandera que, durante años, había ayudado a las mujeres del pueblo a dar a luz y a tratar dolencias comunes. Sin embargo, cuando una vecina enferma murió repentinamente, la acusación no tardó en llegar. Afirmaron que Úrsula era una bruja que lanzaba maldiciones y que tenía familiares demoníacos, animales como sapos, gatos y ratas que supuestamente eran enviados del diablo. Lo más desgarrador del caso fue que su propio hijo, de apenas 8 años, fue presionado para testificar en su contra. Úrsula fue declarada culpable y ahorcada, pero su nombre se convirtió en uno de los símbolos del absurdo de esta persecución. En Escocia, la caza de brujas tomó un carácter casi institucional durante el reinado de Jacobo VI, especialmente en la década de 1590. Influenciado por una experiencia personal, una tormenta casi hace naufragar el barco en el que viajaba con su esposa desde Dinamarca, lo cual él atribuyó a un ataque de brujería. El rey impulsó juicios masivos. En 1597, bajo su supervisión directa, más de 400 personas fueron arrestadas y juzgadas, en muchos casos sin pruebas reales. Jacobo incluso escribió un tratado llamado Daemonologie, donde explicaba cómo identificar brujas y justificaba su persecución. Su influencia legitimó la tortura y las confesiones forzadas, y alimentó aún más la histeria en el Reino Unido. Otro caso célebre fue el de Catarina Enot, en Colonia, Alemania, en el año 1627. Aunque nuevamente se encuentra justo después del siglo XVI, su historia es el eco de lo sembrado en ese siglo. Catarina era una mujer influyente, administradora del sistema postal de la ciudad, inteligente, independiente y con enemigos poderosos. Fue acusada de causar enfermedades mediante hechicería.
A pesar de su estatus y de protestas públicas, fue torturada hasta confesar y finalmente quemada viva, convirtiéndose en uno de los ejemplos más trágicos de cómo la acusación de brujería se utilizaba también para deshacerse de figuras incómodas, especialmente mujeres con poder. En Francia, otro caso representativo ocurrió en La Bourde, una región del País Vasco francés, en 1609. Bajo la orden del juez Pierre de Lancre, se ejecutó una purga brutal, más de 80 personas fueron quemadas en pocas semanas. Lancre aseguraba que las brujas participaban en orgías con demonios, bailaban desnudas en los bosques y maldecían cosechas. Justificó sus acciones diciendo que los vascos eran demasiado libres y que sus mujeres tenían exceso de opinión. El proceso fue tan cruel y despiadado que incluso autoridades superiores de París se alarmaron por los excesos cometidos. Estos son solo algunos ejemplos de una persecución mucho más extensa. En muchos pueblos de Suiza, Italia, Polonia o Dinamarca, los juicios por brujería se convirtieron en una rutina, donde el miedo, la venganza y la ignorancia eran los verdaderos jueces. Bastaba una mirada extraña, una discusión entre vecinas, o una muerte inexplicable, para que una persona fuera arrastrada a una celda, torturada hasta confesar y ejecutada públicamente. Uno de los aspectos más aterradores de esta cacería fue el uso sistemático de la tortura como método legal para obtener confesiones. Bajo tormento, las víctimas decían lo que sus verdugos querían oír: pactos con Satanás, vuelos nocturnos, participación en orgías demoníacas, envenenamientos, control del clima, cualquier cosa que los acusadores imaginaran. La presión social también jugaba un papel importante. Una sola acusación podía desencadenar una cadena de delaciones, muchas veces motivadas por rencores personales, celos o disputas familiares. Una mujer acusada por su vecina podía, en desesperación, señalar a otras 5, con la esperanza de salvarse, algo que casi nunca ocurría. Detrás de esta persecución había también un componente de control social. Muchas de las mujeres acusadas eran curanderas, parteras, viudas, mujeres que vivían solas o que no encajaban en el modelo patriarcal de la época. La bruja no solo era una amenaza religiosa, también lo era social y política. Acusarlas y eliminarlas servía para reforzar el orden establecido, una sociedad dominada por hombres, por la religión y por la obediencia. El miedo a lo desconocido, canalizado hacia estas mujeres, sirvió como herramienta para mantener ese control. Antes de Salem, Europa ya había vivido su propio infierno. Entre los siglos XV y XVIII, se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas por brujería, la mayoría en el siglo XVI. Hoy nos horroriza pensar en estas matanzas, pero también nos recuerdan algo importante: el miedo, cuando se combina con ignorancia y poder, puede justificar las peores atrocidades. Y así, en las llamas de la hoguera y las sombras de los calabozos, miles de voces fueron silenciadas, por una acusación que, muchas veces, nació solo del miedo y del prejuicio. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para más momentos épicos de la historia. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.